Bueno, profesor Berrío, entonces le pedimos por favor. Antes de comenzar, quisiera agradecer las palabras de los ponentes anteriores y agradecer a los organizadores de esta reunión por invitarme. Es un placer el estar aquí hoy. De los varios temas que se han tocado en la presentación de Héctor, hoy hablaré de uno muy específicamente, que es el tema del hibridismo. La descripción del libro como una carta de navegación es correcta, creo yo, porque cada tema dentro del libro debe desarrollarse y ciertamente lo estamos haciendo con el grupo de Cambridge. Hoy hablaré de esto brevemente. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos como contenido de esta conferencia una visión muy general de la estructura epistemológica de la psiquiatría. Segundo, hablaré de los objetos de la psiquiatría, luego del concepto de hibridismo dentro de la epistemología, luego específicamente de los objetos híbridos de la psiquiatría y concluiré. En el grupo de Cambridge hemos considerado desde el principio de que hay dos áreas de investigación, dos espacios investigativos, ambos muy importantes. Nuestro trabajo conceptual en ninguna forma desdice la importancia del trabajo empírico y viceversa. Estos dos espacios son los siguientes. El espacio tradicional, en el cual, como algunos sabéis, hemos hecho mucho trabajo empírico, más bien duro en el grupo, concierne lo que se llama la investigación de primer orden. La idea es que uno acepta la realidad como la ve, y este trabajo es trabajo descriptivo, estadístico, convencional, que es muy importante en la psiquiatría, porque estabiliza la narrativa psiquiátrica, la hace más o menos fija por un periodo determinado. Sin embargo, cuando este tipo de descripciones se hacen muy repetitivas, claramente el investigador piensa de que está dando vueltas, que no está avanzando. Hay una pregunta central que se debe hacer, y esta es: ¿hay en este momento un ajuste correcto entre los conceptos que estoy utilizando y mi trabajo empírico? El problema con los conceptos en psiquiatría es que son invisibles, son totalmente transparentes. En el investigador le dan un sentido de confianza falso, que el mundo es como él lo ve o ella lo ve. El problema, sin embargo, es el siguiente, que entre la visión del investigador convencional y la realidad hay un mundo totalmente escondido, lo que se le ha llamado el mundo de los conceptos, el lenguaje de segundo orden, semánticas altas, donde están las afirmaciones, las premisas que fundamentan la epistemología, y también se le ha llamado construccionismo. Se le llama construccionismo porque este metaespacio, invisible y transparente, absolutamente controla la forma en que nosotros vemos la realidad. Y la tragedia del ser humano es que no hay acceso directo a esta realidad. No es que la realidad no exista, esto no es una posición idealista. La realidad existe, es dura, está presente, pero es opaca.
Y es la serie de conceptos que el investigador usa que permiten que esta realidad tome una forma. El problema es que, debido a que los conceptos se heredan, los investigadores jóvenes heredan los conceptos del maestro, ven la realidad como la ve el maestro, y hay una especie de pedigrí conceptual que perpetúa cierto tipo de realidades. Nuestro trabajo, por lo tanto, también ha sido en esta área, y con un grupo importante de colegas hemos trabajado aquí, y el grupo de Cambridge, se lo podría describir como tal, ha contribuido tanto al análisis de primer orden cuanto al análisis de segundo orden. Hoy voy a concentrarme específicamente en esta área. ¿Qué preguntas, por lo tanto, hemos estado haciendo en los últimos 35 años? Básicamente las preguntas que hemos hecho las hemos clasificado entre preguntas de macroepistemología y de microepistemología. Es una forma simple pero útil de organizar la tarea investigativa. Entre las preguntas de macroepistemología han sido básicamente aquellas que conciernen el lenguaje de la psicopatología. 2 o 3 de los libros tempranos del grupo de Cambridge están específicamente enderezados a entender la naturaleza, el origen, los linderos, la legitimidad, la estabilidad y la duración del lenguaje psicopatológico. La pregunta no es, por fin tenemos la descripción final de la psicopatología. La pregunta es, en realidad, ¿por cuánto tiempo nos va a durar esta narrativa? Debido a que la psicopatología se fija una realidad, pero esta realidad cambia en el sentido de que hay mutaciones biológicas muy bien descritas y hay mutaciones sociológicas, la expectativa de la población cambia con respecto a la locura. Estas dos mutaciones, la biológica y la social, hacen que el lenguaje descriptivo, que en un principio era absolutamente claro y que capturaba esa realidad, pierda calibración, se descalibra, y por lo tanto es muy importante el medir, el saber cuál es el índice de pérdida de calibración del lenguaje psicopatológico. ¿Cuánto tiempo dura la psicopatología? ¿50 años, 100 años, 200 años? Y esto hay que investigarlo. Y luego modelos de varios tipos, de continuidad y descontinuidad, pero no hay tiempo para describir esto ninguno. Luego, la segunda gran macro pregunta concierne la epistemología de la psiquiatría como disciplina. ¿Qué tipo de disciplina es? ¿Es meramente una rama de la medicina? Pero el alienismo existía antes de que la psiquiatría devenga parte de la medicina. ¿Qué cosa era entonces? Está bien claro que trabajo histórico serio muestra, como nos mostró hace más de 25 años cuando hicimos esto en Cambridge, que la psiquiatría, que el alienismo, lo que ahora llamamos psiquiatría, es una disciplina rara, es una disciplina sui generis, es una disciplina cuya estructura epistemológica es compleja. Y esta es la pregunta. Esta estructura compleja de la psiquiatría se mueve dentro de dicotomías que son preocupantes. La dicotomía es una ciencia simple o es híbrida. La epistemología de la psiquiatría es general, en otras palabras, la psiquiatría debiera eventualmente imitar a la física y a la química, como muchos quieren hacerlo, o a la biología. Olvidémonos incluso de la medicina ya es muy borrosa para algunos. El movimiento positivista siempre ha querido de que la psiquiatría devenga, que creemos, por ejemplo, clasificaciones psiquiátricas como la tabla de Mendeleev, donde cada escaque en la clasificación sea una enfermedad mental. Así de duro se ha pedido que sea la psiquiatría, que la medicina ya es muy blanda, que la psiquiatría debe seguir a la física y a la química. Estas afirmaciones absurdas se siguen haciendo a nivel internacional. Por lo tanto,
Ha sido un esfuerzo, interés de la Escuela de Cambridge el decir de que la epistemología de la psiquiatría es una epistemología regional. Y esto sale el trabajo general filosófico nuestro de que las epistemologías probablemente en el siglo XXI se deban convertir en epistemologías regionales. Ya hay trabajo muy interesante en la geografía, por ejemplo, mostrando de que la geografía tiene una epistemología muy regional y muy propia, la epistemología de la ética, la epistemología de la virtud. Es decir, está claro que muchas disciplinas comienzan a desarrollar epistemologías regionales y que la idea positivista de que sobre ellas hay una epistemología general absoluta que cuida de que el lenguaje se ajuste perfectamente a la realidad, porque esa es la definición de la verdad, son pedidos absurdos. Entonces, es muy posible de que dentro de la psiquiatría necesitemos una epistemología regional y estamos abocados a ello en este momento. Luego, ¿es la epistemología de la psiquiatría meramente exploratoria, descriptiva o es prescriptiva? ¿Cuán profundamente penetra la prescripción dentro de la definición misma de enfermedad y síntoma? Por más que digamos de que somos científicos y que nuestra visión de la enfermedad mental es totalmente neutra, ¿hasta qué punto no puede ser neutra y es prescriptiva desde el principio? Y en esto tenemos también algo que decir. Y así sucesivamente. Y finalmente, trabajo muy interesante sobre el que hemos hecho no lo suficiente. Esta es la tercera área de la macroepistemología en la cual hemos hecho trabajo, pero no suficiente, y estoy desesperado de encontrar colegas que se interesen en esto porque hay mucho que hacer. Concierne la epistemología de lo que llamo yo los contextos y los lugares de la psiquiatría, es decir, la epistemología de los hospitales mentales, de los lugares donde se cuida al enfermo mental, es decir, qué dinámica se establece entre la arquitectura y la visión arquitectónica del sitio donde se cuida del enfermo y las visiones y los modelos biológicos o no biológicos que se tengan con respecto al enfermo. Es decir, pareciera ser, y en Oporto di la primera conferencia sobre esto hace como 3 años, que hay una relación muy cercana y muy interesante entre la inspiración de los arquitectos con respecto a cómo visionan ellos la arquitectura del hospital mental. Y esto en el siglo XIX se ve absolutamente claramente desde el principio, desde Bentham y el Panopticon hasta fines del XIX, como a medida de que la visión de la enfermedad mental va cambiando, los arquitectos reflejan muy de cerca, leen muy de cerca la lectura de estas ideas populares sobre lo que es la locura, inspiran a los arquitectos para crear formas nuevas de organizar los espacios dentro de los cuales se contiene la locura. Y esto para mí es absolutamente fascinante porque son documentos de antaño que nos permiten una vez más confirmar los análisis históricos sobre las teorías de la locura. Y luego pues, las garantías que se tienen, en fin, el concepto de reificación sobre el cual en los últimos años he estado particularmente interesado, pero que no hay tiempo de verlo. Y luego hay preguntas microepistemológicas. Esta vez estas preguntas ya dejan de referirse a los lenguajes de la psicopatología, de la psiquiatría o de los lugares de las psiquiatrías, se concentran básicamente en los objetos de la psiquiatría. Como veremos más tarde, todas las disciplinas tienen objetos preferenciales. Los escogen, los construyen, los identifican, y estos objetos permiten que las disciplinas y los expertos en las disciplinas sobrevivan, tengan plazas de trabajo, coman. Esos objetos son esenciales para la supervivencia de una disciplina. En la psiquiatría tenemos objetos del mismo tipo. Y básicamente los hemos clasificado en Cambridge en 2, los objetos que llamamos primarios, que son los síntomas mentales, y los objetos derivados, que son los trastornos mentales. Nosotros creemos que la unidad de análisis son los síntomas mentales, hay mucho que decir al respecto, y en fin, hemos hecho libros sobre esto, y luego los objetos derivativos.
creemos de que mientras la historicidad del síntoma mental está compensada por su biologicidad, el síntoma mental lleva en él, en su seno, genética, biología y cultura, la enfermedad mental probablemente lleve solo historicidad. Es decir, son racimos de síntomas que en un momento determinado aparecen, que asumimos de que estos racimos, que el pegamento que mantiene los síntomas juntos se debe a la biología, lo aceptamos que es así. A nadie se le ocurre pensar que a lo mejor el pegamento es más bien sociológico e histórico y no biológico, en el sentido de que a través de la historia de la psiquiatría han aparecido y desaparecido enfermedades. Las que tenemos ahora, todas ellas, solo tienen 150 años de vida, no tienen más. Y de acá a 300 años se van a estar riendo de nosotros, los alienistas del futuro, pensando en que nosotros creímos que ya habíamos cogido los racimos finales en la historia de la psiquiatría. Los síntomas mentales, sin embargo, pareciera ser que tienen estabilidad distinta. Incluso en este momento yo no me atrevería a decir que esta estabilidad se debe totalmente a su biología, pero soy médico, soy neurólogo y por lo tanto pienso de que una buena explicación para la estabilidad en el tiempo y la estabilidad en el espacio de los síntomas mentales probablemente se deba a su carga biológica. Y estaría contento de hacerlo porque es mi formación, pero no metería las manos al fuego, porque es muy posible que a lo mejor incluso la estabilidad del síntoma como unidad de análisis, y sobre la que me he pasado mi vida trabajando, a lo mejor también se debe a factores sociales, y que de acá a 300 años la locura se la va a analizar en formas totalmente distintas, y en la medida en que los que sufren de estos problemas se mejoren, y se mejoren más rápido y mejor, eso es todo lo que importa. Las narrativas no importan nada, lo que importa es el éxito de esas narrativas con respecto a la salud y a la felicidad de los enfermos. Bien. Y los que hemos llamado generadores y configuradores, acá hay cosas muy interesantes, se mencionó brevemente la psicogénesis, pero hay otras cosas más, la creación de espacios semánticos intersubjetivos entre los seres humanos, el problema de si en psiquiatría las razones, es decir, las motivaciones semánticas, simbólicas, ritualistas que aparecen en el espacio de la intersubjetividad humana tiene tanto poder etiológico como el hecho del tumor cerebral puede tener un poder etiológico. Es esto básicamente. Y este es el problema de las razones contra las causas. Y luego, por supuesto, lo más terrible de todo y lo más complejo, que estamos comenzando a abrirlo con un par de colegas en Inglaterra. Estamos comenzando a abrir este libro que es complicado. Y el hecho es que si es cierto, si vamos a ser fidedignos y leales a la idea de que la cultura penetra profundamente en la formación del síntoma mental, tenemos que aceptar que con la cultura se penetran no solamente formas cognitivas, sino penetran valores, penetran prescripciones, penetran los contrabandos que existen dentro de la cultura. Y si es así, es muy posible que desde el principio el síntoma mental ya tiene una valencia o positiva o negativa con respecto a los valores culturales de ese momento determinado. Es decir, no es que el síntoma aparece y que la gente dice, bueno, enfermarse, es decir, que hay un problema silogístico frente a esto de que, bueno, la enfermedad es mala en general, por lo tanto el síntoma es malo en particular. El hecho es que es posible que cada síntoma mental tenga una valencia distinta, de que el alucinar no siempre ha sido una mala cosa en la historia del Occidente. Ha habido periodos en que el alucinar ha sido una cosa muy buena, una valencia extremadamente positiva. El alucinar se convierte en patología y en el siglo XIX, no antes. Y esto lo tengo muy bien trabajado, tengo publicaciones sobre esto, sé que no hay debate al respecto. Por lo tanto, es muy posible de que los valores y las prescripciones se depositen dentro de la estructura epistemológica misma del síntoma mental. Y si es así, las cosas se ponen extremadamente complicadas, creo yo. Pero se necesita trabajar en esta área. Ok. Comencemos con la cosa
desde el manifiesto de la Escuela de Cambridge de los años 80 tempranos, donde ya se especifican algunos de estos problemas, al trabajo empírico muy duro que hicimos con Eric Chen, que ahora es catedrático en la Universidad de Hong Kong, que fue mi doctorando en aquella época, donde entrenamos redes neuronales para que hicieran el reconocimiento de síntomas, porque teníamos una hipótesis muy clara acerca de que el contexto, como el lenguaje humano, el contexto lo determina todo. Uno escucha sonidos distintos incluso, si es que la semántica del lenguaje lo guía en esa dirección. En este momento, y nos dimos cuenta claramente en ese trabajo, que es importante, que ha sido traducido a varios idiomas, este artículo en el British Journal, donde mostramos que si uno decontextualiza el síntoma, uno puede estar entrenando un ordenador por una semana y todavía no tiene capacidad de reconocimiento del síntoma, incluye contexto, y dentro de 2 o 3 horas la red neuronal tiene una capacidad diagnóstica muy alta, y no hay ningún problema. Luego, cuando comenzamos, fue una de las tesis de la profesora Markova, ahora catedrática en el norte de Inglaterra, en Hull, donde hicimos la pregunta que había que hacerla, y que en esta época, en ese artículo, se responde, que es: estamos hablando de los síntomas mentales y siempre lo hemos hecho como que fuera una clase de objetos homogéneos. Es decir, los síntomas mentales son los síntomas mentales. Cuando hicimos el análisis, y hay 94 síntomas descritos en la literatura, síntomas psiquiátricos, está claro que la estructura epistemológica de cada uno de estos síntomas varía enormemente, que la clase, el nombre de la clase síntomas mentales es básicamente un término que vacío, y que si en el futuro vamos a trabajar en esto, tal vez una opción sea la de, dentro de la clase general de los síntomas mentales, agruparlos en términos de su estructura epistemológica. Es posible que hayan síntomas que se parezcan más a otros, pero que en este momento ese trabajo todavía no se ha hecho. Y en este artículo mostramos, que ya es muy antiguo, va desde 20 años, que básicamente había una heterogeneidad fundamental en la epistemología de los síntomas mentales. Luego el trabajo, el gran capítulo que hicimos para el libro sobre síntomas mentales en Estados Unidos, en el libro Levitt. Luego, hace el 9, regresamos a la epistemología de los síntomas mentales, donde comenzamos a identificar, ya específicamente creamos lo que se podría llamar un lenguaje de captura, es decir, creamos una terminología que permita analizar síntomas en detalle, que nos llevará a la posibilidad de agrupar síntomas en una forma específica. El libro de que se ha hablado hoy, y finalmente este año hemos publicado un manifiesto, que es el manifiesto, creo yo, después del 84, el próximo manifiesto, que es en este momento el especificar qué áreas de la epistemología de la psiquiatría están más o menos clarificadas y qué áreas son las obscuras y a las que hay que trabajar para el futuro, los próximos 20 años. Y ese es el plan de acción. Bien. Si es que algunas de las preguntas que hemos hecho al principio, las preguntas de micro y macro epistemología, las comenzamos a contestar, y eso está basado sobre trabajos ya publicados, más o menos esto es lo que podemos decir. Más o menos esto es lo que podemos decir. Todavía hay áreas muy oscuras dentro de la psiquiatría. Uno es que está claro que es una disciplina cuya tarea principal es la de comprender, la de entender y la de manejar ciertas aflicciones humanas. Entre las muchas aflicciones humanas que se ven, algunas de ellas han sido separadas y en este momento se las lleva bajo la narrativa de trastornos mentales. Eso es lo que en este momento hace la psiquiatría. Segundo, que este comprender hay que desempaquetarlo, hay que abrirlo. ¿Qué queremos decir por comprender? Y por comprender, en el grupo de Cambridge queremos decir que se refiere a la captura intelectual, emocional y estética de estas aflicciones.
constantemente se olvida de que cuando muchos investigadores están expuestos a 2 o 3 opciones teóricas distintas, la elección por parte del investigador de una opción teórica no está necesariamente manejada por ciencia o matemáticas, está manejada por estética. En este momento estoy trabajando en un capítulo para un libro que se publica en Barcelona sobre el concepto de complejidad. El texto, el libro completo va a ser sobre el concepto de complejidad. Y está claro de que esta dicotomía simple-complejo conlleva valores estéticos muy fuertes, de que es el problema con el no poder definir la simplicidad o la complejidad en el pasado ha sido porque se ha pensado de que son conceptos totalmente matemáticos o totalmente epistemológicos y no son conceptos estéticos. Hay una dimensión estética muy importante en la actitud. ¿Por qué es que un ser humano decide ser psicoanalista y no médico biológico? Es porque ha hecho un estudio experimental sólido que le dice de que el psicoanálisis es más importante o es más exacto o más verdadero que la psiquiatría biológica o viceversa. No. Hay una dimensión estética muy importante en la forma en que los seres humanos escogemos ciertas narrativas frente a la realidad, y esto es válido también dentro de la psiquiatría. Desde el siglo XIX, eso está demostrado, la psicopatología se convierte en el lenguaje de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque solo se la construye el siglo XIX. No hay psicopatología antes del siglo XIX, muy simple. Ahora, a principios del XIX, pasa algo extraordinario a la locura, que el alienismo deviene parte de la medicina, por primera vez. No lo fue antes. Profesionalmente solo deviene parte de la medicina a principios del XIX. Y esto crea problemas muy interesantes, porque desde entonces la profesión de alienista ha sido moldeada por las reglas generales con que se moldea a los médicos en general. Y esto ha tenido ventajas muy importantes para la psiquiatría, pero también desventajas epistemológicas muy importantes para la psiquiatría. Segundo, que esta alianza entre la medicina y el alienismo no es eterna. El gran error es el de pensar de que por fin hemos descubierto la verdad. En otras palabras, que la narrativa médica de la locura es la gran narrativa. En otras palabras, si uno tiene una visión progresista, lineal, evolutiva, de que de las oscuridades del pasado se llega a la iluminación del presente, y que la iluminación del presente es que la locura es un problema médico y nada más. Primero, que esta visión lineal histórica es errada, porque no es así como se mueve la historia de la ciencia. Segundo, que esta alianza entre la medicina y la psiquiatría, que nos ha servido a todos, que nos da de comer a los psiquiatras, porque necesitamos ser médicos y todo lo demás, tiene un futuro que no es claro. Yo no podría jurar que dentro de 300 años la locura va a seguir en manos de la medicina todavía. Porque esa decisión, tengámoslo bien claro, no es una decisión científica, no depende de lo que nosotros, los neurocientíficos, decidamos, no, depende de lo que la sociedad y la política como tal decidan. Si en el futuro apareciera algún grupo profesional con una narrativa nueva, que es más barata y más exitosa frente a la locura, no va a haber ningún problema que ese grupo sea elegido por la política del momento como el grupo a encargarse de la locura, e inmediatamente van a aparecer filósofos cortesanos e historiadores cortesanos que van a justificar esto, decir, claro, ya era tiempo. Por supuesto que los médicos han sido maravillosos, la medicina ha sido muy importante, pero esta nueva disciplina es un cambio de aire, es un nuevo aire fresco, son brisas nuevas, le va a hacer bien al loco. Es muy fácil justificar ese tipo de cambios. En Inglaterra en este momento se está pasando. En este momento los filósofos cortesanos
En Inglaterra, filósofos de la psiquiatría están justificando por qué, por ejemplo, ya se ha perdido la continuidad de cuidado en los hospitales. Hasta hace 4 años, el mismo jefe de servicio que miraba en el ambulatorio al enfermo, lo ingresaba a su sala y lo seguía de la cuna hasta la muerte. Así es como era. Y esto daba, por supuesto, la primera posibilidad de una relación médico-enfermo muy importante, todas las ventajas que se tienen, ¿no? Era muy caro, el gobierno decidió, era mejor tener jefes de servicio solamente ambulatorios y jefes de servicio solamente en salas. Y claro, ahora hay una ruptura absoluta de la continuidad de cuidado, pero ya hay filósofos diciendo, qué bien, por fin 2 cerebros piensan mejor que uno, el diagnóstico, a lo mejor el psiquiatra a cargo se podría equivocar y el pobre enfermo va a sufrir, pero ahora tiene 3 o 4 psiquiatras distintos, fantástico, todo está mejorando en Inglaterra. Sí, es muy fácil justificar este tipo de cosas. Así que eso es lo que estoy especificando en esto, que esta alianza no se sabe cuánto va a durar. Y mejor los médicos tenemos que estar atentos a esto, porque a lo mejor, si en el futuro se requieren más ciencias sociales, se requieren más conceptos, a lo mejor si somos inteligentes, tendremos que cambiar la formación de los psiquiatras en el mundo y adaptarlos al futuro para no perder el negocio, básicamente. Bien. El problema es cuando el alienismo se forma como disciplina. Cuando a principios del 19 el alienismo comienza a caer bajo el escudo de la medicina, absorbe inmediatamente las estructuras formales, médicas, pero al mismo tiempo la decisión de quién es loco o no lo podía tomar la medicina. La decisión de que quién es loco o no es una decisión absolutamente social a principios del 19. Ahora, no tenemos en este momento marcadores biológicos. Al principio del 19 absolutamente no existían. Y entonces está bien claro de que la decisión que demarcaba los linderos de lo que es la locura era totalmente social, era ética y todo lo demás. Y por lo tanto las ciencias sociales que en este momento se están desarrollando a principios del 19 penetran profundamente en la estructura epistemológica de la psiquiatría. La psiquiatría siempre ha estado a caballo entre la medicina y las ciencias sociales. El psiquiatra, el alienista, y ahora el psiquiatra siempre ha sido un animal sui generis. Si hacen ustedes las estadísticas y ven los intereses conceptuales de los psiquiatras con respecto a los otorrinos, digamos, o a los cirujanos, decidme si las estadísticas son los mismos. Ciertamente no. Ciertamente los psiquiatras parecían tener más intereses filosóficos que los cirujanos. Y la respuesta es ¿por qué? Si la medicina, si la psiquiatría es una disciplina absolutamente médica, ¿por qué vamos a estar más interesados en historia o en conceptos? Hay razones fundamentales que tienen que ver con la estructura epistemológica de la psiquiatría, que es híbrida y que ha sido híbrida desde el momento en que nació. Y esto crea estas extraordinarias tensiones entre lo social y lo científico y lo natural. Las ciencias humanas ayudan a la psiquiatría a configurar el objeto de la psiquiatría, básicamente. Las ciencias naturales intervienen después, siempre ha sido así, y ayudan a la psiquiatría a buscar correlaciones entre la locura y el cuerpo, básicamente. Y esto ha pasado siempre así. Una vez de que la sociedad y los conceptos de las ciencias sociales determinan quién es el loco, en ese momento uno coge al loco y le hace un post-mortem. O ahora coge un loco y lo pone en el tubo de neuroimagen. No hay ninguna diferencia, básicamente. Es exactamente la misma estructura epistemológica. Es decir, una vez que se ha decidido quiénes son los locos o los grupos de locos, nos movemos con toda la parafernalia extraordinaria que tenemos de investigación en este momento, muy importante, y decidimos buscar correlaciones entre variables que representan al loco y variables que representan el cerebro del loco. Y encontramos correlaciones, es muy fácil encontrar correlaciones. Y estas correlaciones son la base de la narrativa biológica de la locura en el siglo XX, no es otra cosa. Solo tenemos correlaciones y nada más. Pero incluso cuando hay correlaciones, y esto lo sabéis perfectamente, no tenemos, como en la medicina general, no tenemos marcadores
en los marcadores biológicos en los cuales confiemos tanto que decidamos que si el marcador es positivo, el enfermo tiene la enfermedad y lo encerramos y le damos su medicación. Esto casi pasa con el llamado síndrome prodromal de la esquizofrenia, como sabéis, que ha habido un debate enorme y la escuela de Australia, particularmente el trabajo de Pat McGorry, que es un gran amigo mío, ha sido muy importante. Y el DSM-5, en el cual soy consultor internacional, estuvo en duda por un año acerca de si ponían o no el síndrome prodromal, pero hace 3 semanas exactamente han decidido no ponerlo esta vez. Va a ir en el índice, pero no va a estar, porque por fin se han dado cuenta. Tuvimos una reunión importante en Copenhague hace 1 año y medio, en la que yo participé, y hablé de la ética de este marcador, y que es absurdo en este momento pensar de que si uno coge a un niño de 13 a 14 años, que por 3 o 4 marcadores que son totalmente correlacionales y que no tiene ningún síntoma, decide que conlleva ya la enfermedad y que hay que tratarlo es una posición que desafía la ética médica terriblemente importante. Y Reyer estuvo presente en esta reunión y me da mucho gusto de que recibí un correo que hace 4 o 5 semanas, 4 semanas probablemente, sino que han decidido definitivamente no se va a poner. Los australianos están muy molestos en este momento con esto, porque pensaban de que iban a poner y hay otros más que están molestos, pero no voy a decir qué. Por lo tanto, la estructura híbrida de la psiquiatría hace que la psiquiatría sea una disciplina rara, como decía al principio. Y yo creo que esta visión de la psiquiatría como una estructura híbrida debiera guiar la forma en que formamos a nuestros residentes, la forma en que seleccionamos las lecturas y la instrucción que damos a nuestros residentes. Porque crearemos, por lo tanto, un psiquiatra que es mucho más apto, mucho más flexible. Crearemos un psiquiatra que, como hemos dicho en el grupo de Cambridge, que es políglota, con un psiquiatra que puede hablar por lo menos 2 idiomas, que puede hablar neurociencia, pero que también puede hablar sociología, puede hablar antropología, puede hablar filosofía. Y es la única forma que nos vamos a hacer para salvar de este problema serio. Bien. Un poquito acerca de los objetos de la psiquiatría. Todas las disciplinas, las ciencias, lo que quiera llamarse, tienen objetos, como dije hace un momento. No es nada nuevo esto. La física la tiene, la química la tiene, la geografía la tiene y todo el mundo. Pues la psiquiatría tiene sus objetos. Y estos objetos han sido, desde el siglo XIX, el síntoma mental y la enfermedad mental. El objeto de una disciplina es muy importante porque es la unidad de análisis básica. Es lo mínimo que se requiere, que es estable dentro de una ciencia, ya sea para describirlo, explorarlo o cambiarlo, si uno quiere, pero es básicamente importante. ¿Por qué hay este enorme debate en este momento en la física con respecto a las partículas físicas? En la partícula de Higgs, por ejemplo, que en los últimos ya me tienen aburridísimo los físicos con la partícula de Higgs, la partícula de Dios, el bosón y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en este momento, dentro de la filosofía de la física, hay una crisis muy importante que tiene que ver con que la vieja posición de que el objeto de investigación de la física o eran los átomos o eran los campos, pero esto ya no lo es. Esto se ha desintegrado en cientos de partículas e incluso la jerarquía de estas partículas, cuáles son más importantes que otras, y todas son subatómicas, obviamente, o subelectrónicas. Todo este lío acerca de la partícula de Higgs es porque se supone que es la partícula fundamental, que es la partícula que va a dar, que da materia, que da peso al resto de las partículas. El problema de la física es que están tratando de
reidentificar cuál es el objeto de inquiry que tienen. Eso es muy simple. La química lo ha tenido mucho tiempo, la biología tuvo esta crisis hace algunos años, pero la biología lo ha manejado muy bien. La unidad de análisis de la biología hasta los fines del 18, 19 fue el animal, luego los órganos del animal, los tejidos del animal, y ahora es la biología molecular. En la psiquiatría, en este momento, todavía no hemos llegado a este problema. Seguimos insistiendo en que las unidades de análisis de la psiquiatría son el síntoma o la enfermedad. Muchos creen que el síntoma no lo es, que es la enfermedad y nada más. Y este crea problemas epistemológicos muy interesantes que yo creo que vale la pena resolver. El objeto de la psiquiatría, por lo tanto, son el síntoma mental y el trastorno. Y lo que en este momento se cree oficialmente es lo siguiente. Este es lo que se llama el punto de vista heredado, el punto de vista recibido. Que los objetos de la psiquiatría son clases naturales. De que a la larga la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la enfermedad obsesivo-compulsiva, están en el espacio, en algún sitio del cerebro, en la forma estable, casi como un perro, o como un oro, o como una orquídea, es decir, son clases naturales. Y por más que esto se envuelva en terminologías, estos debates, la filosofía analítica es increíblemente aburrida al respecto, porque lo que están tratando de desarrollar es formas más sofisticadas de clase natural, o le cambian el nombre, como en el caso de Hacking, para ver si le cambia el nombre. Pero a la larga se está hablando de blobs, de paquetes ontológicos que son estables y que existen, por lo menos, en el espacio, idealmente en el espacio y en el tiempo. Segundo, que si es que son clases naturales, los trastornos mentales se podrán explicar sin residuo por la ciencia natural. Es la posición de Dawkins, por ejemplo, y otros. Es absolutamente, el día que cojamos la enfermedad mental bien, cogemos una enfermedad de Alzheimer, cogemos esquizofrenia y realmente la analizamos, una vez que tengamos los mapas genéticos claros en nuestra mente, ya no hay nada más. Es decir, no hay residuo semántico, no existe. Y esto creo que es bien serio, porque esto es una mala comprensión de lo que la enfermedad mental es. Es el resultado de una narrativa biológica muy angosta. Y por lo tanto, tercero, que es tan importante, si es que son objetos naturales, por lo tanto, las leyes taxonómicas que debemos seguir para clasificar a las enfermedades mentales es la taxonomía biológica y nada más. Pero hemos podido hacer algo. En este momento, la clasificación que todos adoramos y seguimos, por lo menos, el DSM el revisado y ahora el DSM-5, cuando venga, ¿son clasificaciones? Absolutamente no, son listas. Ni siquiera son órdenes. A fin, si hablara hoy día de clasificación, sobre la que, como sabéis, he escrito tanto, si hablara de clasificaciones, podríamos entender lo que estoy diciendo un poco mejor. Pero son listas. Es decir, entre los grupos no hay relaciones internas, no hay una estructura interna, que es como el caso de la clasificación de Mendeleev, de la tabla periódica de los elementos, donde uno le es posible, porque hay escaques vacíos, es decir, aquí tiene que haber un mineral y este mineral tiene que tener estas características atómicas, y 50 años después fue descubierto. Es decir, hay neuropsicólogos en este momento, y yo conozco uno por lo menos en Cambridge, que piensa que se va a hacer lo mismo en la psiquiatría, de que ahora que una vez que conozcamos todas las funciones cerebrales de ser y las mapeamos, vamos a decir, pero mira, hay una enfermedad que debiera aparecer, que es patología de esta, y no la hemos encontrado todavía, prediscamos, y a lo mejor a un señor de 50 años describe esta enfermedad y se llena la tabla de los elementos. Estas son cosas absurdas, pero esto es exactamente lo que está pasando debido a estas creencias básicas. Bien, nosotros creemos de que esta visión será fácil de entender y llevar, será reasegurante, pero creo que cerrada, y para nosotros las narrativas de la psiquiatría o ponerlo mejor, la función más importante de una narrativa en la psiquiatría no es satisfacer al investigador,
sino es ayudar al enfermo. Y si es así, entonces hay que comenzar a trabajar en un metalenguaje nuevo que le permita al psiquiatra el desarrollar mejores narrativas. Y esto es lo que voy a decir ahora. Nosotros creemos de que los objetos de la psiquiatría son constructos, no son clases naturales. Pero por decir que son constructos no decimos que son invenciones. Un constructo en la filosofía de la ciencia no es una invención, simplemente es la creación de una estructura epistemológica con gran estabilidad que permite predecir bien frente a la realidad. Ahora, si me dicen, ¿y eso existe o no? Es esa pregunta sustancialista, aristotélica, me la hacen. La respuesta es, bueno, ¿cuál es la existencia del bosón en este momento en física? ¿Es una bolita bien chiquita que está por ahí o es un concepto teórico, matemático? Lo mismo con el síntoma mental. Si incluso no tuviera ninguna representación cerebral, tampoco me asustaría en la medida de que esa narrativa me permite ayudar a un enfermo, me permite darle un tratamiento y que se vaya a su casa mejorado. La pregunta ontológica a estos niveles de organización epistemológica es muy difícil de contestar, pero la biología sigue totalmente enredada con la pregunta ontológica. No sé si habréis leído todo ese trabajo que ha habido sobre lo que se llama neuroontología. En Estados Unidos hay una escuela de pensamiento que se llama neuroontología. Básicamente dice lo siguiente, no estoy caricaturizando, de que para que una entidad exista en el cerebro, para que un concepto, Dios, el yo, la moral, la mentira, para que exista, tiene que estar representada en neuroimagen. Si el neuroimagen, el que hace neuroimágenes no puede ubicar estos conceptos, simplemente no existen, son vacíos, por lo tanto hay que abandonarlos. Básicamente, esa es la posición de la neuroontología, que me parece lo mismo que le parece a ustedes. El punto importante de esto es que nadie niega, ¿qué psiquiatra biólogo duro niega la importancia de la cultura? Nadie. Todo el mundo acepta que la cultura es muy importante para la enfermedad mental. ¿Quién niega la cultura? Ese no es el asunto. El asunto es no es el asunto que la niegue o no. El asunto es cuando dicen sí, la cultura es importante, la pregunta es ¿cuán profundamente en el fenotipo cree usted entra la cultura? Esa es la pregunta. Y ahí comienzan las diferencias. Yo no quiero que me digan, bueno, sí, si eres chino, alucinas dragones, y si eres peruano, alucinas llamas. ¿Ves qué importante la cultura es? A mí me interesa un comino el contenido del síntoma. El problema es si la forma del síntoma mismo, y el hecho de que parezca un problema de la percepción o un problema del pensamiento, eso ya es determinado por la cultura. Esa es la penetración que estoy buscando yo con la cultura. Y en ese momento la cultura divina importante. Si no penetra así, si no tenemos un buen modelo que nos permita mostrar cómo la cultura penetra profundamente en la formación del síntoma, estamos hablando de tonterías, básicamente. Así que no se acerca de contenidos. No estoy descubriendo la pólvora aquí, porque la afirmación que tenemos en el grupo de Cambridge no es que la cultura sea uno importante, es que no determina el contenido, sino a lo mejor la forma del síntoma. Es decir, que aparezcan algunos síntomas como perceptivos, como la alucinación, cuando acabo de publicar un artículo, un capítulo en un libro holandés sobre esto, poniendo en tela de juicio la idea de que las alucinaciones verdaderas a lo mejor ni siquiera son problemas perceptuales, de que las alucinaciones orgánicas, cuando uno le ponen alambres en el lóbulo temporal, sobre lo que yo he hecho trabajo, de hecho ese paso y publicado, y haces que el enfermo vea cosas, el hecho de que ese modelo se puede aplicar a la esquizofrenia, por ejemplo. Es decir, las alucinaciones psicóticas en la esquizofrenia o en la melancolía son las mismas. Y estoy seguro no son porque he hecho la investigación. Mi trabajo en alucinaciones musicales hace muchos años, mostrando de que en el anciano sordo con tinnitus hay una patología del lóbulo de Herschel, que lo hemos demostrado, y el método de tratamiento de Cambridge con la carbamazepina. Pero cuando hemos visto melancólicos de 30 años, 25 años, que escuchan música funeral, absolutamente no hay ninguna patología de ese tipo. No hay ninguna patología de ese tipo. Así que la idea de que las alucinaciones, ya sea orgánicas o psicóticas, son lo mismo, es absurda. Y es muy posible que muchas de las alucinaciones llamadas alucinaciones visuales o auditivas que tienen los enfermos
con psicosis no tenga nada que hacer con sus áreas perceptuales. Es decir, tenemos una penetración muy fuerte de la cultura que hace de que ciertas experiencias se las reporte, se las informe como imágenes, pero que realmente no lo son. Los objetos de la forma de los objetos de la psiquiatría está determinado por el momento, la manera en que se construyen. Y esto es la única forma de mostrar esto, es hacer trabajo histórico, y es la única razón por la que yo dediqué 30 años de mi vida a la historia de la psiquiatría. Yo no soy historiador, pero nadie tenía idea cómo había evolucionado la psiquiatría realmente, excepto había biografías de Juan Pérez y del hijo de Juan Pérez y todo lo demás. Es decir, la historia conceptual de la psiquiatría no se había hecho en ninguna profundidad. El hecho es de que uno puede encontrar en el pasado tantos síntomas como de trastornos que ya no existen, que no se ven, que han desaparecido totalmente. Y estas desapariciones no son simplemente, a lo mejor el gen se ha desaparecido, una explicación así. Es muy posible que la forma en que la cultura ha moldeado aquellas manifestaciones ha desaparecido, que ya no se necesitan culturalmente o socialmente y por lo tanto han desaparecido. Por lo tanto, los síntomas mentales tienen características muy especiales. Son objetos para qué. Es decir, el síntoma mental mismo no es homogéneo. Hay un síntoma mental que es para... Hay ciertas conductas suicidas y que absolutamente obligan a uno a encerrar al enfermo. Otras conductas, otros pensamientos suicidas no. Es decir, dentro de cada síntoma hay facetas. Y hay facetas para encerrar al enfermo, para analizar al enfermo, para comprender al enfermo, para tratar al enfermo, para proteger al enfermo. Es decir, los puntos de corte que existen entre lo que uno considera una conducta como síntoma o no, varían de acuerdo a qué pregunta se hace. Y esto es una cosa que la medicina general la ha hecho hace tiempo, la epidemiología. Por ejemplo, desde los años 70, los puntos de corte para hacer trabajo epidemiológico, por ejemplo, son totalmente distintos de los puntos de corte que se utilizan, la sensitividad, la especificidad de los puntos de corte para hacer trabajo para tratamiento, por ejemplo. Y mientras más serio y peligroso el tratamiento, el punto de corte es más conservador. Si un tratamiento de cáncer es muy dañino y hay que darlo solamente en extremis, los puntos de corte son muy conservadores, porque uno no quiere hacer tratamiento a una persona que no tiene la enfermedad. Y con los síntomas mentales es lo mismo. Si uno está haciendo epidemiología de síntomas mentales, pone los puntos de corte en forma totalmente distinta. O sea que no existe un síntoma cuyos linderos son fijos. Los linderos de los síntomas son cambiantes, van fluyendo de acuerdo al uso que uno haga del objeto psiquiátrico en ese momento. Y creemos, por lo tanto, que los objetos de la psiquiatría se deben clasificar en primarios y derivativos. Eso está bien claro. Los primarios son los síntomas mentales, los derivativos son los trastornos mentales. Bien. Un poquito sobre hibridismo. ¿Tengo 5 minutos más? Okay. Y voy a poner. Hay que entender un poquito el contexto en esto. Hasta el siglo XVIII, la pregunta ¿qué es el hombre? Era una pregunta absurda. Era una pregunta que a muy poca gente se le ocurría. Y cuando la hacían, se la hacía sotto voce. Porque el hombre era una recreación a la imagen de Dios. La respuesta divina era absolutamente correcta. Descartes, con todas sus matemáticas, sus cosas, Descartes no tiene mucho cuidado en poner a Dios ahí muy presente antes de desarrollar su temática. Porque era esencial, ya sea porque el asunto no era si el filósofo creía o no en que la explicación divina era útil. El filósofo tenía que darla porque no le cortaban la cabeza, es muy simple. Entonces, había un problema de sobrevivencia. Pero con el siglo de las luces, la respuesta divina deviene cada vez más delgada y menos importante. Las ciencias sociales, todas ellas, la antropología filosófica, la sociología, la antropología general, la geografía, la psicología, solo aparecen en el momento en que la respuesta divina, la pregunta ¿qué es el hombre?, ya no es tan aceptada. Es decir, aparecen otros tipos de respuestas. La belleza de esto es de que la explosión de las ciencias humanas o ciencias sociales o las ciencias del espíritu, como llaman los alemanes, Geisteswissenschaften,
tiene que hacer con la necesidad de responder, explicar qué es el hombre, sin tomar en cuenta la respuesta divina, básicamente. Y las ciencias humanas claramente desarrollan, y esto ha estado muy bien mapeado, no estoy inventándolo, esta investigación necesita hacerla, hay muy buenos trabajos sobre esto, desarrollan en respuesta a estas preguntas fundamentales. Y las respuestas son fascinantes. Las primeras respuestas, por ejemplo, de Paley, William Paley, el gran filósofo y antropólogo británico de fines del XVIII, Paley era cura, pero deja la sotana, pero nunca se deja de ser totalmente cura. Él produce un modelo, el modelo de Paley del hombre es muy interesante. Es un modelo deísta, híbrido básicamente, en que el cuerpo humano es importante, hay una evolución, es parte de la evolución de Buffon, pero hay aspectos divinos, espirituales, que están añadidos al ser humano. Por lo tanto, la respuesta de Paley es híbrida, y muchas de las respuestas tempranas sobre a qué es el hombre en el XIX fueron respuestas híbridas. O sea que el hibridismo aparece en otras áreas, no tiene que ser con la psiquiatría, de cierta forma. Y la definición oficial de híbrido es que es cualquier cosa que se derive de fuentes heterogéneas y que esté compuestos de elementos que son diferentes o que son incongruentes. O sea que está muy claro. Bien. Ahora, hablemos un poquito de los objetos de la psiquiatría. Sabemos ya que la psiquiatría estaba a caballo y está a caballo entre las ciencias humanas y las naturales. Primero. Segundo, los objetos híbridos que la psiquiatría construye son muy interesantes. Las características de esos objetos son interesantes. Por ejemplo, nosotros creemos de que hay un centro, un kernel que se dice en inglés, un centro biológico, pero que este centro biológico está totalmente configurado, está envuelto, está en envolturas culturales, semánticas, básicamente. Que estas envolturas pueden ser tan fuertes que atenúan la especificidad biológica del sitio. En algunos casos no, en otros sí, y veremos en un momento, es difícil saber cuáles. Y los objetos híbridos tienen ciertas características. Pareciera ser que tienen poderes de explicación nuevos. Comienzan a explicar ciertas cosas, porque este componente, es decir, se abandona el modelo newtoniano de átomos que están, o de bolas de billar que se chocan, y hay un componente nuevo, un componente semántico dentro del objeto híbrido que permite que el objeto híbrido comience a explicar cosas que antes no se podían explicar. Segundo, que tiene valencias positivas y negativas, no tengo tiempo más para esto, y que a veces el componente cultural puede ser más importante que el componente biológico o viceversa. Y lo más importante es esto, de que las clasificaciones de los objetos híbridos son totalmente distintas. Uno ciertamente tiene que abandonar la idea de que los objetos híbridos se clasifican como se clasifican las flores o se clasificarían los cuadrúpedos. Es decir, pareciera ser que la taxonomía del objeto híbrido es interesante, y sobre esto he dedicado mucho tiempo. Acabo de publicar un artículo muy largo en un libro editado por un gran amigo que se llama Ken Kendler, que en los últimos era un geneticista que en los últimos 10 años se interesó en la filosofía, y lo he tenido, justo estaba en mi casa alojado hasta 4 días básicamente hablando de filosofía. Y él publicó hace unos 2-3 meses un libro con Oxford University Press, y he escrito el capítulo de filosofía de la clasificación en este libro, que ha salido en febrero del 12, así que es nuevo, muy nuevo. Y esto es importante, pero esta clase no es sobre clasificación. Bien. El modelo de Cambridge lo conocéis todos, y no voy a ir en ninguna profundidad, lo voy a pasar rápidamente. Creemos de que hay una señal cerebral, de que esta señal cerebral penetra a la conciencia del sujeto en una experiencia que es prelingüística, que es preconceptual, que por lo tanto es amorfa totalmente. Esta se necesita configurar, las configuraciones vienen, los configuradores vienen de varios sitios. Dicho sea de paso, estoy buscando a alguien que trabaje conmigo para escribir
un pequeño libro sobre el concepto de configurador. Es fundamental en el modelo nuestro y lo hemos descuidado un poco. No tenemos en este momento un libro, ni siquiera un artículo largo sobre el concepto de configurador, y lo quiero escribir pronto. A ver si te animas, Jorge. Y esto genera el síntoma. Ahora, esto es importante. Esto significa de que hay un componente biológico y un componente semántico, pero lo más importante de esto es que este drama ocurre siempre en un encuentro dialógico, como Gadamer lo decía. Es decir, el encuentro dialógico es de la relación médico-enfermo, la forma en que el enfermo y el clínico negocian el síntoma, es absolutamente fundamental. Y sin eso no se entiende lo que está pasando. Y esto es lo que ha pasado, básicamente. Lo que tenemos es una señal biológica que como médicos o neurocientíficos la tenemos que aceptar. Tenemos un primer envoltorio, que es el configurador cultural. Tenemos un segundo envoltorio, que es la configuración dialógica, la negociación que se hace con el clínico. Y esto significa de que hay una apertura aquí. Y el síntoma lo queremos capturar a través de la apertura y ¿qué determina el tamaño de esa apertura? Y tenemos varias preguntas. Algunas de estas ya las hemos contestado más o menos, otras todavía no. Y estos son temas, por favor, son temas de investigación. Escogen el tema, háganlo, que será un placer. Lo que tenemos que hacer es un grupo grande de trabajo. Estas son las preguntas. La primera pregunta es esta. ¿Qué en el síntoma típico, qué fuente predomina? ¿Lo biológico, lo cultural o lo dialógico? Nosotros creemos de que esta pregunta solo se puede contestar de síntoma a síntoma. La hemos hecho a propósito porque sería una forma, anuncié al principio, de que estamos comenzando a crear un metalenguaje que nos permita analizar síntoma por síntoma. Es decir, la idea de que en algunos síntomas lo biológico va a predominar, en otros lo cultural, en otros lo dialógico. Y esto se está haciendo en estos momentos. Segundo, la otra pregunta es esta. ¿Cuán permeables son las dos envolturas con respecto a la apertura de la señal? Es decir, ¿cuál de estas envolturas es la que tiende a impedir que la especificidad de la señal, es decir, que viene el lóbulo temporal, o viene el lóbulo parietal, o viene el lóbulo frontal, o viene el lóbulo occipital, es decir, la especificidad neurofisiológica de la señal sea atenuada? ¿Cuál de estos dos envoltorios es más importante en este análisis? Luego, ¿cuán estables son estas estructuras en el tiempo? Es decir, ¿van cambiando? Es decir, la pregunta práctica es, ¿son las alucinaciones del enfermo con esquizofrenia aguda las mismas de las alucinaciones estereotipadas, repetitivas y vacías del enfermo con esquizofrenia? Estamos hablando realmente del mismo fenómeno. O lo que tenemos es un fenómeno de aprendizaje, lo que hemos llamado una copia conductual, y que el enfermo crónico simplemente ya repite mecánicamente algo del cual ya no tiene este miedo, esta perplejidad original que Conrad escribió tan bellamente en su libro sobre la esquizofrenia incipiente, básicamente. Luego, esta abertura informativa varía de síntoma a síntoma. Si los objetos híbridos se localizan en el cerebro, que sí se deben localizar, seguimos como neurólogos con la idea de que todos los síntomas tienen que tener localización cerebral. Yo no tengo problema con esto. Hemos desarrollado un modelo para esto que lo explicaré y luego paro. Y luego, ¿qué determina de que algunos síntomas tengan valencias positivas y otras negativas? Pero esto no lo voy a discutir ahora. Bien. Esto no necesitamos discutir. Hay algunas implicaciones y consecuencias. Eso es importante. Una implicación importante de nuestro modelo es que la misma señal biológica, digamos una señal occipital, puede configurarse en dos síntomas distintos que ni se parezcan el uno al otro. Y lo contrario, de que señales que proceden de áreas distintas del cerebro culturalmente se configuren en el mismo síntoma. Ojalá no sea así, porque si es así va a haber problemas serios en los estudios neurobiológicos con respecto a los síntomas incluso. Y el hibridismo también crea problemas interesantes
con la localización de los síntomas mentales. Y nosotros creemos de que por lo menos se pueden postular dos formas, y el trabajo de neuroimagen por una de ellas está comenzando a hacerse en este momento. Creemos de que los síntomas mentales, probablemente hay más formas, pero comencemos con lo más simple posible, de que hay síntomas que están primariamente localizados, otros que están secundariamente localizados. Los primariamente localizados siguen las reglas de lo que se llama el alambrado duro, como el lenguaje, la visión, que ciertas áreas del cerebro se encargan de ciertas funciones, y si esa función falla, aparece la sintomatología, y es muy simple la cosa. Pero hay un buen número de síntomas que no siguen estas reglas debido al hibridismo del que estoy hablando. Por lo tanto, la localización primaria se refiere a modificaciones en un lugar cerebral que están consistentemente correlacionadas con una función mental. Muy claro. Si uno daña las áreas del lenguaje o daña ciertas áreas del lóbulo occipital, hay problemas de visión, y es muy claro. Y esto se repite de enfermo en enfermo, transculturalmente, y no hay ningún problema. Las localizaciones secundarias son interesantes. Se refiere a asociaciones temporales que son post hoc, y siguiendo el modelo de Kelso, que aparecen entre un área cerebral y un objeto simbólico. Con otras palabras, sí es cierto de que en la intersubjetividad humana, en la relación de todos los días, creamos espacios lingüísticos, dentro de los cuales aparecen formas dramatúrgicas, aparecen celos, aparecen odios, aparecen pasiones, de lo cual hablaré un poco el viernes, que no están necesariamente, la pasión tendrá una base cerebral, pero la simbólica de esta pasión con respecto a una persona X es suficiente para tenerla en esta burbuja conceptual, como la memoria RAM en un ordenador. Si es así, esas funciones que están flotando y que tienen probablemente representación temporal en el cerebro, pero que desaparece la representación cuando la función desaparece, esas funciones, no obstante, tienen capacidad motivadora y aparecen, son como causas de cambio en el ser humano. Es decir, nosotros somos motivados, manejados por daños en lugares cerebrales alambrados, pero también estamos motivados por símbolos, la bandera, estamos motivados por copias conductuales, en la folie à deux, donde me imagino que los biólogos no pueden decir de que el enfermo dependiente también tiene patología cerebral si no la tenía al principio, que aparece un foco tardío, y si el foco tardío aparece incluso, es post hoc a la Kelso, y por lo tanto la teoría se sostiene. Es decir, la idea es que estas dos formas de localización cerebral constituyen el principio de una nueva forma de ver los síntomas mentales. ¿Por qué? Por una razón fundamental que veremos en un momento. Yo no estoy diciendo de que esta distinción primaria y secundaria tenga... No es que los síntomas primarios son más serios que los secundarios, sería absurdo. Una histeria puede ser mucho más difícil de manejar que un tumor cerebral que está produciendo síntomas, que está produciendo ictus cerebrales, un tumor del lóbulo temporal, por ejemplo. Así que no hay un reflejo de seriedad. La gravedad clínica no está determinado por si el síntoma está localizado primaria o secundariamente, no tiene nada que hacer con esto. Los síntomas de localización secundaria pueden ser incluso más difíciles de tratar que los primarios. Pero esto sí, esta es la complicación, esta es la consecuencia más importante para mí, que si aplicamos tratamientos biológicos a los síntomas primarios, los resultados van a ser excelentes. Pero si encontramos correlaciones con sitios cerebrales en los secundarios y usamos tratamientos biológicos con relación a estos sitios temporales, estamos haciendo daño al enfermo y no lo estamos mejorando. Es decir, los síntomas secundarios probablemente, de localización secundaria, probablemente tengan que ser manejados dentro de este ambiente, de este espacio semántico del que hablo. Es esencial de que desarrollemos criterios que nos permitan separar entre estos dos tipos de síntomas, porque esto tiene implicancia práctica con respecto al manejo del enfermo en psiquiatría. Bien, y ahora termino. Dije que entre muchas cosas, la epistemología de la psiquiatría se hace en relación
investigar los mecanismos, tanto conceptuales como sociales, que llevaron a que el alienismo creciera en un espacio, en un intersticio entre las dos ciencias. Segundo, que la epistemología de la psiquiatría se encarga de estudiar los procesos a través de los cuales se construye el objeto psiquiátrico, como acabo de explicarlo. Hemos dicho también de que el objeto psiquiátrico es muy posible que la mayor parte tengan una estructura híbrida. Hemos dicho que los objetos híbridos son núcleos físicos, señales neurobiológicas que están configurados culturalmente, y la configuración puede ser tan potente que puede atenuar o disfrazar o abolir la especificidad neurofisiológica de la señal, que los objetos híbridos son distintos de los objetos físicos, como las piedras, o de los objetos abstractos, como la virtud. No estamos hablando aquí de cosas ideales, estamos hablando de objetos complejos que tienen estas dos caras, que la clasificación del objeto híbrido y la representación del objeto híbrido, en otras palabras, qué tipo de variable de aproximación, lo que en inglés se llama el proxy variable, qué tipo de variable de aproximación va a usar uno para representarlo. Después, toda la estructura epistemológica, digamos, de la neuroimagen es muy simple. Es que no hay complejidades. Por un lado uno tiene la queja, que no se puede poner en la correlación. Entonces la queja se la mide, se la convierte en un ítem, que ya no es la queja. Yo tengo una serie de diapositivas midiendo cómo la cantidad de información se va perdiendo paulatinamente entre la queja y el ítem en la escala. Hay varias etapas de pérdida, de evaporación de información. Probablemente, como Max Hamilton, mi maestro, decía, el ítem en la escala no lleve más del 25% de la información que la queja original tiene, descriptivamente. Esa es una posibilidad, es la X. Luego, el cerebro no lo metemos en la ecuación, necesitamos variables de aproximación que representen al cerebro. En el caso de la imagen hay varias, pero digamos el volt, una de ellas, el flujo sanguíneo, lo que fuere, y que es una medición, pero que ya no es el cerebro, porque el flujo sanguíneo aumenta ya sea que haya excitación o inhibición, o sea que ya hay variables auxiliares en la neuroimagen de lo que he hecho tanto. 14 años de mi vida pasado haciendo eso. Y lo que uno hace es el X y el Y, los correlaciona, y uno cree de que está localizando al síntoma. Lo que uno está haciendo es encontrar una covariancia entre una variable de aproximación que está representando a la queja y una variable de aproximación que está representando al cerebro. En ambos casos ya se ha perdido mucha información. Bien. De la localización puede primaria o secundaria. Y finalmente, para firmar este concepto, dado que las terapias biológicas no son apropiadas para el manejo de objetos psiquiátricos que tengan localización secundaria, yo creo que es éticamente imperativo en este momento en la psiquiatría, no es simplemente una idea, es éticamente imperativo que desarrollemos criterios que nos permiten identificar esos grupos y separarlos, porque si no, no estamos haciendo justicia a nuestros enfermos, y esto para mí es terrible. Después de todo, es la única razón de ser que tenemos en la psiquiatría.